La máquina de coser quedó en silencio, y en esa quietud, la voz de mi hijo Javier me atravesó como una cuchilla, desgarrando mi corazón en pedazos. Me quedé de pie en el salón, mis manos aferrándose al borde deshilachado de mi delantal, el aire pesado con el tenue aroma a hilo y suavizante de ropa, el zumbido del trabajo de mi vida, décadas cosiendo hasta altas horas de la noche, se había detenido. Acababa de decirle a Javier y a su esposa María Isabel que mi taller de costura había cerrado, devorado por las grandes marcas que habían inundado Madrid. Mi voz temblaba mientras hablaba, esperando un atisbo de comprensión, pero el rostro de Javier se retorció. Sus ojos destellaban con una rabia que nunca había visto. «Ahora eres una carga», escupió. «¿Crees que puedes simplemente sentarte aquí y vivir de nosotros?» María Isabel, a quien todos llamaban Mía, estaba recostada en el sofá, su cabello lanzado con un movimiento ensayado, su sonrisa afilada y fría. «Honestamente, Ana, eres inútil sin ese taller», dijo. «Tal vez deberías intentar limpiar casas. No es como si tuvieras habilidades reales». Elena, su madre, estaba sentada a su lado, asintiendo con una sonrisa burlona que cortaba más profundo que las palabras. «Mi hija tiene razón», añadió. «No puedes quedarte aquí gratis. Probablemente hay una familia por ahí que necesita una empleada interna. Encajarías perfectamente». Sus palabras cayeron como golpes, cada una robándome el aliento. Esta era la casa que yo había construido para Javier, pagada con cada costura nocturna, cada comida que me salté, cada sueño que enterré. Había volcado mi vida en estas paredes, en él, y ahora no era nada para ellos. Una parásita, un fracaso, quería gritar, decirles sobre los 5 millones de euros que mis padres me habían dejado en un fideicomiso. Un secreto que había guardado para sorprender a Javier y Mía con un futuro seguro. Pero su crueldad ahogó la verdad en mi garganta. No merecían saberlo. No. Después de esto, Javier caminaba de un lado a otro, sus puños apretados, su voz elevándose. «Siempre me has arrastrado hacia abajo», dijo. «Si hubieras sido más inteligente, no estaríamos atrapados así». Cada sílaba era un recordatorio de las noches que me senté junto a su cama en el orfanato, su pequeña mano aferrando la mía, sus ojos de 3 años abiertos con miedo. Lo había elegido, lo amé como mío. Renuncié a todo para ser su madre. Ahora estaba aquí, escupiendo sobre cada sacrificio, sus palabras una traición más afilada que cualquier cuchillo. Miré el estante donde una bufanda descolorida que había tejido para Javier cuando tenía 6 años yacía doblada, su lana suave por años de su tacto. Mi pecho se apretó, una ola de anhelo estrellándose sobre mí. Lo vi de niño, riendo mientras la envolvía alrededor de su cuello. Su calor contra mí, una promesa en la que había creído. Parte de mí quería suplicarle que recordara, que viera a la madre que lo había dado todo, que se había quedado despierta cosiendo a través de fiebres y lágrimas para mantenerlo a salvo. Pero la voz de Mía cortó a través. «No te vas a quedar, Ana», dijo. «Resuélvelo. Friega pisos o algo así». La risa de Elena era un borde dentado, enfriando mi piel. Me obligué a respirar, a calmar la tormenta interior. Había pasado mi vida poniendo a Javier primero, aguantando cada dificultad para mantener nuestra familia unida, para darle el amor que nunca tuve. Pero esto no era solo ingratitud, era un desmantelamiento de todo lo que había construido. Miré a Javier, buscando al niño que había criado, pero sus ojos estaban fríos, inflexibles. «¿Realmente quieres que me vaya?», dije suavemente, mi voz apenas un susurro, pesada con el peso de la verdad. Javier no parpadeó. «Me escuchaste», dijo. «Vete». Pateó mi bolsa de lona por el suelo, el golpe resonando como una puerta cerrándose sobre nuestro pasado. Miré la bolsa, mi ropa derramándose, y sentí algo romperse dentro. No solo mi corazón, sino la esperanza a la que me había aferrado de que el amor pudiera arreglarnos.
Había aguantado durante tanto tiempo, tragando mi dolor para mantenerlo cerca. Pero esto era demasiado. Me arrodillé, recogiendo mis cosas, mis dedos rozando los hilos gastados de la bufanda. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero las parpadeé. No los dejaría verme quebrarme. Me puse de pie, mi mirada fijándose en Javier una última vez. Si esto es lo que quieres, dije, he terminado de intentar demostrarme a ti. Mía puso los ojos en blanco, su voz goteando con desprecio. Bien, no necesitamos tu drama. Elena añadió, hay un refugio en el centro. Te las arreglarás. Sus voces se fusionaron en un zumbido cruel, pero las bloqueé. Colgué la bolsa sobre mi hombro, mis pasos lentos pero deliberados hacia la puerta. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto del abogado que gestionaba el fideicomiso de mis padres. Tu herencia está lista. Confirmado para proceder. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre la tecla de eliminar. La sombra de Javier se cernía detrás de mí. Su presencia. Un desafío silencioso. Presioné eliminar, el mensaje desvaneciéndose, sin dejar rastro. Que pensara que no era nada, que todos lo pensaran. La puerta se cerró fuerte detrás de mí, un sonido final agudo que selló el fin de mi antigua vida. Me quedé en el porche, el aire nocturno mordiendo mi piel. Mi mano temblaba, no por el frío, sino por el peso de la pérdida. Javier no era solo mi hijo, era mi propósito, la razón por la que había seguido adelante después de que mi esposo murió, después de que mis padres fallecieron. Había construido mi mundo para él, aguanté cada sacrificio para mantenerlo a salvo, y ahora eran cenizas. Pero bajo el dolor, una chispa parpadeó. Pensaron que me habían aplastado, pero no conocían la verdad. 5 millones de euros intactos, esperando, podría haberlo arrojado en sus caras, pero me contuve, no por miedo, sino porque quería que sintieran el costo de su traición. Di un paso, luego otro, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Las farolas proyectaban largas sombras, y me vi como había sido, una mujer joven, eligiendo a un niño asustado sobre todo lo demás. Le había dado un hogar, una vida, una madre, y él me había dado esto, una bolsa y una puerta cerrada. Mi garganta se apretó y dejé que el dolor se asentara, crudo y real, pero seguí caminando. En lo profundo, sabía que esto no era el final. Era un comienzo, un ajuste de cuentas para aquellos que me habían subestimado. Me alejé de la casa, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Cada paso, una rebelión silenciosa contra el dolor que arañaba mi corazón. El aire nocturno picaba mi rostro, pero el verdadero frío estaba dentro, un vacío hueco, donde el amor de Javier había vivido una vez. Mi bolsa de lona colgaba pesada contra mi hombro, cargada con los fragmentos de una vida que había cosido para él. No miré atrás. El portazo resonaba en mi mente, un brutal recordatorio de la familia que había perdido. Pero no estaba derrotada, todavía no. Por la mañana, un mensaje cortante de Mía me convocó de vuelta a la casa. Mi corazón parpadeó con una frágil esperanza de que Javier pudiera suavizarse, de que el niño que había criado aún pudiera permanecer bajo su ira. Entré en el salón, el aire espeso con tensión, y los encontré esperando. Javier se apoyaba contra la pared, sus brazos cruzados, su mandíbula tensa. Mía estaba sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono, sus labios curvados en una leve sonrisa burlona. Elena, la madre de Mía, estaba sentada a su lado, sus ojos brillando con desdén como si mi presencia fuera un insulto. Su silencio gritaba demandas, y supe que no vendría ninguna disculpa. Hablé primero, mi voz firme, a pesar del nudo en mi pecho. He terminado de trabajar, dije. He dado suficiente. Es hora de que descanse. La risa de Javier fue aguda, una cuchilla cortando mi determinación. ¿Descansar? No tienes nada sobre qué descansar, dijo. Sin pensión,
sin ahorros. Estás delirando si crees que puedes parar. Mía levantó la vista, su tono helado. Nuestros gastos están a punto de duplicarse con el bebé. Ana, dijo, necesitas hacer tu parte. Elena asintió, su voz teñida de falsa lástima. Sé realista, dijo. Ya no eres joven. Nadie te va a dar un pase gratis. Sus palabras eran piedras, cada una magullando la esperanza que había llevado. Quería decirles sobre los 5 millones de euros que mis padres me habían dejado, el fideicomiso que había planeado compartir para aliviar sus cargas. Pero su codicia, su crueldad bloqueó la verdad detrás de mis labios. Me veían no como una madre, sino como una herramienta para explotar, una costurera para mantener sus vidas cómodas. Apreté mis manos, luchando contra el impulso de suplicar su comprensión. Había pasado décadas aguantando, tragando mi dolor para mantener nuestra familia unida, pero esta era una línea que no podía cruzar. Mía se puso de pie, sus ojos estrechándose. Hay un restaurante contratando lavaplatos, dijo. O alguna familia rica necesita una empleada interna. Has hecho ese tipo de trabajo antes. Es perfecto. La sonrisa de Elena era venenosa. ¿Por qué hacer esto más difícil de lo que necesita ser? Dijo. No estás hecha para nada más. Javier se acercó, su voz baja, amenazante. Deberías haber planeado mejor antes de hundir tu taller, dijo. No somos tu caso de caridad. La habitación pareció inclinarse, sus voces una ola amenazando con ahogarme. Mi mente derivó a Javier a los 8 años, su frente febril caliente contra mi palma mientras cosía junto a su cama, rezando para que se recuperara. Había trabajado 3 empleos ese mes, mis dedos en carne viva para pagar su medicina. Ese niño se había ido, reemplazado por este extraño que me veía como una carga. Mi corazón dolía, una herida cruda pulsando con recuerdos. Quería caer de rodillas, suplicarle que me viera, que recordara a la madre que lo había dado todo. Pero entonces vi la escritura de la casa en la mesa, ahora a nombre de Javier y Mía. Habían conspirado a mis espaldas, robando lo que yo había construido. La traición quemó mi vacilación. Conduje hasta la casa de campo de Marta, mis manos temblando en el volante. Marta, mi amiga más antigua, una abogada jubilada, vivía en las afueras de la ciudad, su hogar un refugio de calidez. Su cocina olía a té de manzanilla y pan fresco, envolviéndome en consuelo. Mientras me hundía en una silla, derramé mi dolor, mi voz quebrándose mientras describía la rabia de Javier, el desprecio de Mía, las burlas de Elena. Admití los recuerdos que me perseguían, la risa de Javier, su pequeña mano en la mía en el orfanato, su confianza en mí como su madre. Me pregunté si podía perdonarlo, si mi aguante aún podía mantener unida a nuestra familia. Marta escuchó, sus ojos suaves pero firmes. Sirvió té, sus manos tranquilas, y habló claramente. El amor no significa dejar que te aplasten, Ana, dijo. Le has dado tu vida. Él eligió traicionarte. Protégete ahora. Te lo debes a la mujer que ha llevado esto sola. Sus palabras fueron una chispa, encendiendo la fuerza que había enterrado. Lo vi claramente. Javier no era el niño que había salvado, aquel para quien había cosido ropa durante noches sin dormir. Era un hombre que había elegido la codicia sobre la gratitud. Agradecí a Marta, mi determinación endureciéndose como tela bajo una plancha caliente. Regresé a la casa una última vez, sabiendo lo que tenía que hacer. Javier estaba solo, su rostro una máscara de impaciencia. Lo miré, mi voz firme. Me estoy jubilando, dije. Eso es definitivo. Nadie controla mi vida excepto yo. Sus ojos se abrieron, luego se oscurecieron con furia. Estás loca, espetó. Estarás mendigando en las calles en un mes. Sostuve su mirada, buscando un rastro de remordimiento, pero solo encontré desprecio. Hablé la verdad que había guardado durante años. No eres mi hijo biológico, Javier, dije.
Te adopté de un orfanato a los 3 años, abandonado como si no importaras. Te elegí, te di todo, y así es como me pagas. Se congeló, su rostro palideciendo, pero su ira volvió a surgir. ¿Y qué? Me mentiste toda mi vida, dijo. Me debes por eso. Sus palabras fueron un corte final, cortando el último hilo de esperanza al que me había aferrado. Levanté mi bolsa de lona, mis movimientos deliberados. Hemos terminado, dije. Desde este momento, tú y yo no somos nada el uno para el otro. Salí, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Un final silencioso a un vínculo que había creído inquebrantable. Me registré en el Hotel Villamagna en el centro, un lugar que nunca había imaginado entrar. Los pisos de mármol y candelabros se sentían ajenos, pero me mantuve erguida, usando el fideicomiso para reclamar una suite. Mientras desempacaba, encontré una carta de mi madre metida en el bolsillo de un abrigo viejo. Estaba escrita antes de que muriera, su escritura temblorosa pero clara. El dinero es tuyo, Ana. Úsalo para vivir, no solo sobrevivir. Lo leí de nuevo, mis dedos trazando sus palabras, un recordatorio de la fuerza que había visto en mí. Lo doblé cuidadosamente, mi corazón firme. Javier, Mía y Elena pensaron que habían ganado. No tenían idea de lo que era capaz. La suite del hotel brillaba con elegancia pulida, sus pisos de mármol y cortinas de seda, un mundo alejado de la madera gastada de la casa de Javier. Me quedé junto a la ventana, el resplandor de la ciudad extendiéndose abajo, la carta de mi madre doblada en mi bolsillo, sus palabras instándome a vivir. No solo sobrevivir, había cortado lazos con Javier, pero su traición persistía como un moretón, doliendo con cada pensamiento del niño que había criado. Empujé el dolor a un lado, enfocándome en el futuro. Hoy comenzaría a dar forma a un hogar que fuera solo mío. Entré en una tienda de muebles de alta gama, la galería de diseño El Retiro, sus paredes de vidrio capturando el sol del mediodía, el aire zumbando con jazz suave y voces susurradas de clientes adinerados. Había venido a amueblar mi nuevo lugar, un paso tangible hacia recuperar mi vida. Una joven vendedora se acercó, su sonrisa cálida y sincera. Se presentó como Sara, su placa brillando con el brillo de una nueva contratación. Su amabilidad se sintió como un bálsamo después del veneno que había enfrentado, y le pedí ver sus mejores colecciones. Me guió a una exhibición de sofás de terciopelo y mesas talladas, su entusiasmo contagioso. Mi mano rozó la superficie suave de un sofá azul marino, y mi respiración se detuvo. Era casi idéntico a uno que Javier había amado de adolescente, cuando nos sentábamos juntos planeando un futuro que ahora se sentía como un sueño. Lo vi en mi mente, desparramado en nuestro viejo sofá, su risa llenando la habitación mientras veíamos dibujos animados. El recuerdo fue una punzada aguda, despertando un anhelo de acercarme, de preguntar si se arrepentía de su crueldad. Mis dedos tantearon mi teléfono y le envié un mensaje a Marta, mi corazón acelerado. Estoy en una tienda y este sofá me recuerda a él. ¿Y si está arrepentido? La respuesta de Marta fue rápida, sus palabras un ancla firme. Él eligió herirte, Ana. No dejes que el amor te arrastre de nuevo a su trampa. Estás construyendo algo nuevo. Su mensaje me aterrizó como una aguja enhebrada a través de tela enredada. Asentí a Sara, mi voz firme, y pregunté sobre el precio del sofá. Antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire, aguda y mordaz. ¿Quién la dejó entrar? Esto no es una tienda de segunda mano. Me volví para ver a Juana, prima de Elena, caminando hacia nosotras, sus tacones haciendo clic con amenaza. La había conocido en la boda de Javier, su mirada despectiva como si yo estuviera por debajo de su atención. Ahora se cernía cerca, su voz lo suficientemente alta para atraer miradas. «¡Una costurera! No puedes permitirte este lugar», dijo. «Vete antes de que pierdas nuestro tiempo». La tienda se silenció, los ojos clavándose en mí como focos.
Las palabras de Juana resonaron como las de Elena, las de Javier, cada una un recordatorio del desprecio que había soportado. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Las palabras de Marta resonaban en mi mente. Estoy aquí para comprar muebles, dije, mi tono uniforme. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. Juana se rió, un sonido áspero y chirriante que hizo girar cabezas. ¿Pertenecer? Eres una don nadie, dijo. Vuelve a tu agulla y hilo. El peso de la mirada de la multitud presionaba contra mí, y por un momento sentí el viejo impulso de encogerme, de desaparecer, como había hecho tantas veces para mantener la paz. Pero ya no era esa mujer la que aguantaba para mantener unida a su familia. Metí la mano en mi bolso, sacando un extracto bancario del fideicomiso de mis padres. 5 millones de euros, dije, sosteniéndolo. ¿Es suficiente para comprar aquí? La habitación jadeó, una onda de choque se extendió. Los ojos de Sara se abrieron, sus manos juntas en asombro. La sonrisa de Juana se desvaneció, su rostro enrojeciendo, luego drenándose a un blanco enfermizo. Agarró el extracto, sus dedos temblando mientras lo escaneaba. «Esto es falso», tartamudeó. «No hay forma de que tengas este dinero. Eres un fraude». Su voz se quebró, la desesperación arrastrándose mientras la multitud murmuraba. Mantuve mi compostura, mi determinación inquebrantable. Me volví hacia Sara. «Llevaré este sofá y el juego de comedor de allá», dije. «Totalízalo». Sara asintió, sus dedos rápidos en su tableta, su emoción palpable. Los susurros de la multitud cambiaron, algunos asintiendo con respeto, otros mirando con incredulidad. El pánico de Juana estalló, sus ojos revoloteando. Se lanzó hacia adelante, su taza de café inclinándose, el líquido caliente salpicando mi blusa. «Ups», dijo, su sonrisa burlona regresando. «Tal vez deberías limpiar eso tú misma». La multitud jadeó de nuevo, y la punzada de humillación ardió. Pero me mantuve alta, mi voz tranquila. Saqué mi teléfono, marcando a la policía. «Me gustaría reportar acoso y difamación», dije, mis palabras claras. El rostro de Juana se desmoronó, su bravuconería desaparecida. «No puedes hacer esto», siseó. «Sé que eres amable. No eres nada». La policía llegó rápidamente, 2 oficiales con miradas firmes y profesionales. Les entregué el extracto bancario y los documentos del fideicomiso, todos notariados, demostrando que los 5 millones de euros eran míos. Los revisaron, luego se volvieron hacia Juana. «Has hecho acusaciones infundadas», dijo uno. «Eso es difamación. Discúlpate ahora o procederemos con cargos». Los labios de Juana temblaron, sus ojos ardiendo con resentimiento, pero no tuvo opción. «Lo siento», murmuró, su voz un susurro a regañadientes, su mirada fija en el suelo. Me volví hacia Sara, que estaba congelada, sus ojos brillando con gratitud. «Quiero que manejes mi compra», dije. «Has sido profesional desde el principio». Sara sonrió, sus manos temblando mientras finalizaba la venta, un pedido de 180.000 euros que marcó su primera comisión importante. La multitud murmuró aprobación, sus susurros ahora de admiración. Capté la voz de una mujer cerca, suave, pero clara. «Esa es la hija de los Thompson», dijo. «Sus padres ayudaron a tantos en esta ciudad». Las palabras despertaron un recuerdo del trabajo de caridad de mis padres, pero lo aparté, enfocándome en el presente. Salí de la tienda, mi blusa húmeda, pero mi espíritu inquebrantable. La derrota de Juana fue un paso adelante, pero Javier, Mía y Elena aún se cernían. Su traición un desafío que enfrentaría. Por ahora, llevaba el peso de la confianza de mi madre, y era suficiente. Los murmullos de la tienda se desvanecieron mientras salía a la luz del sol. Mi blusa húmeda una insignia de la malicia derrotada de Juana. Su disculpa forzada resonaba en mi mente, una pequeña victoria, pero el dolor de la ausencia de Javier pulsaba debajo. Toqué el extracto bancario en mi bolsillo.
prueba de los 5 millones de euros que mis padres me dejaron, y sentí una determinación silenciosa. No era la mujer rota que Javier, Mía y Elena habían intentado hacer de mí, era Ana, y estaba tallando una vida que no podían tocar. Semanas después, me encontré detrás del escenario en una exposición de moda, el aire espeso con el aroma de perfume y el zumbido de anticipación. El evento honraba a diseñadores locales y había sido invitada a presentar un vestido inspirado en mis años como costurera. El escenario brillaba bajo luces cálidas, un mar de rostros esperando más allá de la cortina de terciopelo. Alicé la seda de mi creación, un vestido fluido tejido con recuerdos de los delicados bocetos de mi madre. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de este momento. Ya no era solo una costurera cosiendo en las sombras, estaba reclamando mi lugar en la luz. Mientras ajustaba el vestido en su maniquí, una voz cortó el murmullo de la multitud, aguda y venenosa. «Mira quién está fingiendo ser diseñadora ahora». Me volví para ver a Elena, la madre de Mía, deslizándose hacia mí, su pañuelo de seda arrastrándose como un estandarte de desdén. Sus amigas la seguían, sus ojos brillando con juicio practicado. Los labios de Elena se curvaron en una mueca. Una costurera en un desfile de moda. Estás fuera de tu liga, Ana. Quédate remendando dobladillos. Sus amigas se rieron. Su risa un coro perfeccionado por años de superioridad. Sus palabras picaron, haciendo eco del desprecio que había enfrentado de Javier, Mía y Juana. Mi corazón vaciló, y me imaginé a Javier en la audiencia, su rostro suave con el orgullo que una vez mostró cuando le cosí una chaqueta para su primer trabajo. La imagen era una herida silenciosa, despertando un anhelo de creer que aún podía ser ese niño. Me deslicé detrás de un estante de telas, mis dedos tanteando mi teléfono. Llamé a Marta, mi voz apenas por encima de un susurro. Estoy en la exposición y Elena está aquí, dije. Sigo viendo a Javier entre la multitud. La voz de Marta fue firme, un hilo constante a través de mi duda. Él eligió traicionarte, Ana, dijo. Este es tu momento, no el de él. No dejes que el amor te ciegue a la verdad. Sus palabras me estabilizaron, alejándome del borde del tirón de mi corazón. Le agradecí, mi determinación apretándose como una costura bien hecha. Salí, enfrentando a Elena. Pertenezco aquí, dije. Mi voz tranquila pero inquebrantable. Estoy presentando un diseño y no me voy. Los ojos de Elena se estrecharon, su sonrisa goteando con malicia. ¿Tú, diseñadora? No te humilles, dijo. Sus amigas asintieron, una murmurando sobre mis manos ásperas. El anfitrión llamó mi nombre y caminé al escenario, el vestido de seda brillando bajo las luces. Hablé brevemente, mi voz clara, explicando cómo el amor de mi madre por la belleza había dado forma a mi oficio. Develé el vestido, sus líneas elegantes fluyendo como agua, su tela capturando la luz en suaves ondas. La audiencia jadeó, luego estalló en aplausos. Sus vítores, una marea elevándome más alto. Una crítica prominente en la primera fila se puso de pie, su voz resonando. «Esto es arte», dijo. Una visión de elegancia atemporal. El rostro de Elena se contorsionó, su compostura desenredándose. Se abrió paso entre la multitud, su voz estridente. «Eso es robado», gritó. Ella copió ese diseño. Es un fraude. La acusación provocó respiraciones agudas de la audiencia. Sentí un destello del viejo impulso de retirarme, de aguantar, como lo había hecho durante tanto tiempo para mantener la paz. Pero me mantuve firme, las palabras de Marta anclándome. Saqué el cuaderno de bocetos de mi madre de mi bolso, sus páginas gastadas pero vívidas con sus dibujos. Lo sostuve en alto, pasando al boceto original del vestido, fechado hace décadas, en su mano. «Esto es mío», dije. «El legado de mi madre. Mi creación. Muestra tu prueba si la tienes». La crítica se adelantó, examinando el cuaderno. Asintió, su tono autoritario.
Esto es genuino, dijo. El diseño es original. Las amigas de Elena cayeron en silencio, sus rostros palideciendo. Elena tartamudeó, su voz quebrándose. No puedes haber hecho esto, dijo. No eres nadie. Su desesperación era cruda, su estatus desmoronándose ante la multitud. Una de sus amigas, una mujer con un sombrero chillón, se lanzó hacia adelante, agarrando el micrófono en mi mano. ¡Ladrona!, gritó, sus dedos rozando mi muñeca. La audiencia jadeó y la seguridad se apresuró, conteniéndola mientras gritaba, su compostura destrozada. Permanecí tranquila, entregando el cuaderno al anfitrión, quien lo proyectó en una pantalla para que todos lo vieran. La evidencia era innegable. La escritura de mi madre, una refutación silenciosa a las mentiras de Elena. La policía llegó, convocada por el personal, y cuestionó a Elena y su amiga. Proporcioné una carta notariada del patrimonio de mis padres, confirmando mi herencia y mi derecho a su legado creativo. Los oficiales advirtieron a Elena sobre cargos de difamación, sus voces severas. Ella murmuró una disculpa, sus ojos ardiendo con resentimiento, y fue escoltada fuera, sus amigas siguiéndola, sus cabezas inclinadas. Mientras la multitud se asentaba, un hombre se acercó, su rostro curtido pero amable. Presionó una pequeña caja en mi mano, su voz baja. Tu madre me pidió que te diera esto hace mucho tiempo, dijo. Dijo que sabrías cuándo era el momento correcto. Miré la caja, mi pulso acelerándose, pero se deslizó entre la multitud antes de que pudiera responder. La metí en mi bolsillo, su peso un misterio y un consuelo. El anfitrión devolvió el micrófono y agradecí a la audiencia, mi voz firme. Sus aplausos rugieron, una ola de validación que ahogó la malicia de Elena. Salí del escenario, el cuaderno de bocetos de mi madre bajo mi brazo, la caja una promesa silenciosa. La derrota de Elena fue un hito, pero Javier y Mía permanecían. Su traición una tormenta que enfrentaría después. Por ahora me paré en la luz. El legado de mi madre vivo en mí, y supe que era imparable. Los aplausos de la exposición se desvanecieron mientras bajaba del escenario. La retirada humillada de Elena, un triunfo fugaz. La pequeña caja en mi bolsillo, un regalo de mi madre entregado por un extraño, se sentía más pesada que el cuaderno bajo mi brazo. Me deslicé en un rincón tranquilo, abriéndola para revelar una aguja de coser dorada, su superficie grabada con flores delicadas. Una nota en la escritura de mi madre decía: «Brilla como siempre lo has hecho, Ana». Mi garganta se apretó, sus palabras una luz guía a través de la sombra de la traición de Javier. Había enfrentado la malicia de Elena, pero Javier y Mía aún se cernían, su crueldad una tormenta que pronto confrontaría. Días después, me senté en mi suite de hotel, la aguja dorada brillando bajo la luz de la lámpara, un símbolo de la fe de mi madre. Mi nuevo hogar estaba tomando forma, pero la paz permanecía elusiva. Javier había lanzado una campaña viciosa en línea, transmitiendo en vivo diariamente en Mi Vida en Directo. Su canal, titulado Mi madre me abandonó, me presentaba como una villana fría y egoísta. Se sentaba frente a la cámara, su voz temblando con dolor ensayado, afirmando que lo había abandonado para vivir en lujo mientras él luchaba. Miles miraban, sus comentarios rebosantes de lástima por él, veneno para mí, mi nombre, mi rostro, incluso la dirección de mi hotel se extendieron por la plataforma, marcándome como un monstruo sin corazón. Vendía mercancía, embolsándose donaciones de extraños influenciados por sus mentiras. Desplacé por su última transmisión, mi pecho contrayéndose mientras hablaba. Mi madre nunca me amó, dijo. Trabajó en empleos sin futuro. Luego desapareció cuando me casó. Ahora es rica y no soy nada para ella. Los comentarios surgieron, etiquetándome como cruel, inhumana. La traición fue una herida fresca, más profunda que sus palabras en nuestra última pelea. Cada mentira,
un hilo desenredando la vida que había cosido para él. Recogí una foto de mi bolso, Javier en su graduación universitaria, su sonrisa radiante mientras le prendía un boutonnière a su traje. Mis dedos trazaron su rostro, y un anhelo silencioso se agitó para creer que aún podía ser el niño que me había abrazado ese día. Le envié un mensaje a Marta, mis manos inestables. Javier me está difamando en línea, escribí. Lo veo en esta foto y quiero creer que está arrepentido. La respuesta de Marta fue aguda, inquebrantable. Está beneficiándose de tu dolor, Ana, dijo. Ya no es tu niño. Muestra al mundo la verdad. Sus palabras perforaron la niebla de mi corazón, un recordatorio del costo de aguantar. Dejé la foto, mi determinación cosiendo como una costura rasgada. Javier había elegido esta guerra, retorciendo mi amor en un arma. Terminaría con la verdad. Creé una cuenta en mi vida en directo, nombrando mi canal La Verdad sobre la madre de Javier. Reuní evidencia, papeles de adopción, recibos de matrícula, la escritura de la casa que había firmado a su nombre, y planeé mi primera transmisión en vivo. Antes de salir en vivo, sostuve la aguja dorada, su peso estabilizándome. Las palabras de mi madre resonaron, instándome a brillar. Abrí la transmisión, mi rostro tranquilo ante la cámara. Soy Ana, la mujer a la que Javier llama sin corazón, dije. Aquí está la historia real. Hablé claramente, contando cómo había encontrado a Javier en un orfanato, un niño asustado de 3 años abandonado por sus padres biológicos. Describí las noches que había cosido hasta que mis manos sangraron, los años que trabajé múltiples empleos para darle un hogar, una educación, un futuro. Compartí el dolor de su traición, cómo me había expulsado de la casa que compré, cómo Mía y Elena se burlaron de mí mientras me iba. Sostuve los papeles de adopción, los recibos, la escritura, cada documento un testimonio de mi sacrificio. Reproduje una grabación capturada por el sistema de seguridad de un vecino de la voz de Mía, aguda y despectiva. Ana, estarías mejor como empleada, dijo. No te necesitamos aquí. La transmisión estalló, los espectadores inundando, sus comentarios un torrente de shock e indignación. Esto es increíble, escribió uno. Mintió sobre todo. Otro dijo. Ella le dio todo, y él la desechó. Me incliné hacia la cámara, mi voz firme. Planeo dejar mi herencia, 5 millones de euros de mis padres, a Javier y Mía, dije. Pero eligieron descartarme. No soy sin corazón. He terminado de ser su herramienta. Para reforzar el punto, doné 50.000 euros en vivo, dividiéndolos entre espectadores aleatorios, un gesto que envió el chat a un frenesí. La transmisión de Javier vaciló mientras sus seguidores acudían a la mía, sus mentiras desmoronándose. Salió en vivo, su rostro ceniciento, su voz frenética. Ella los está manipulando, gritó. Esos documentos son falsos. Siempre ha sido una mentirosa. Pero su desesperación solo alimentó la reacción. Los espectadores inundaron sus comentarios, llamándolo ingrato, un parásito. Subí una última pieza de evidencia, un extracto del fideicomiso notariado, demostrando que los 5 millones de euros eran míos, legalmente heredados. Los moderadores de la plataforma intervinieron, revisando mi evidencia y sus transmisiones. Prohibieron su cuenta esa noche, citando difamación y fraude. Mía, sintiendo su caída, desapareció. Un conocido mutuo me dijo que se había mudado, dejando a Javier solo en la casa que una vez llamé hogar. Sus seguidores lo abandonaron, su mercancía sin vender, su fachada destrozada. Contraté a un abogado, presentando una demanda por difamación y para recuperar la casa. El tribunal falló a mi favor. La voz del juez firme mientras ordenaba a Javier pagar daños, y devolvió la escritura. Javier desapareció, su teléfono desconectado, su presencia borrada de mi vida. Me paré en la sala de estar vacía de la casa recuperada, la luz del sol derramándose sobre el piso desnudo. El espacio se sentía como un extraño,
despojado de la calidez que había vertido en él. Sostuve la aguja dorada, las palabras de mi madre susurrando a través de mí. Brilla como siempre lo has hecho. Había expuesto las mentiras de Javier, recuperado lo que era mío y ganado, pero la victoria estaba teñida de tristeza, la pérdida del niño que había amado, un dolor silencioso. Le envié un mensaje a Marta, mis palabras simples. Se acabó. Soy libre. Su respuesta fue breve, orgullosa. Salí, cerrando la puerta. La casa ya no era mi hogar. Javier había tomado eso, pero no podía tomar mi fuerza. La aguja dorada brillaba en mi mano, una promesa que llevaría adelante, vivir, brillar, sin importar el costo. La puerta de la casa recuperada hizo clic al cerrarse detrás de mí. El sonido suave pero resuelto, como la puntada final en una costura larga y dolorosa. Me quedé en el porche, la aguja de coser dorada cálida en mi palma, sus flores grabadas capturando la luz del sol que se desvanecía. Javier se había ido, sus mentiras expuestas, su mundo destrozado por el peso de su propia codicia. La victoria era mía, pero llevaba una tristeza silenciosa, la pérdida del niño que había criado, persistiendo como un hilo que no podía cortar. Había luchado por mi verdad, recuperado lo que era legítimamente mío, y sin embargo, mi corazón dolía por la familia que una vez soñé. Vendí la casa en un mes. La transacción finalizada en la oficina de un abogado que olía a tinta y madera pulida. El dinero se unió a los 5 millones de euros del fideicomiso de mis padres, pero la riqueza no era lo que buscaba. Anhelaba paz, un lugar donde los ecos de la traición no pudieran alcanzar. Lo encontré en un pueblo costero, un grupo de casitas desgastadas por la sal anidadas contra el mar. Mi nuevo hogar era simple. Sus paredes encaladas y amplias ventanas daban la bienvenida a la luz de la mañana. Coloqué mi máquina de coser junto a una ventana, el ritmo del océano un compañero constante, y sentí una quietud asentarse sobre mí como tela alisada bajo una plancha. Abrí un pequeño taller de costura, no por lucro, sino por alegría. Enseñé a los niños locales a coser, sus manos ansiosas en hebrar agujas y coser parches con orgullo torpe. Su charla llenaba el espacio, una marea suave lavando las cicatrices que Javier había dejado. Observé a un niño llamado Tomás, apenas de 9 años, sonreír mientras terminaba una bufanda torcida, sus ojos brillantes con triunfo. Vi en él la chispa que una vez había nutrido en Javier, una chispa apagada por elecciones que no eran mías. El recuerdo trajo una punzada, pero lo dejé derivar como espuma de mar disolviéndose en la orilla. Una tarde, mientras el sol se hundía hacia el horizonte, caminé a la playa con Marta, quien había venido de visita. Nos sentamos en un banco desgastado, las olas un pulso suave contra la arena. Hablé de Javier, mi voz baja, pesada con el peso de los años. Confesé cómo me había aferrado a la esperanza, buscando en sus ojos al niño que había salvado, incluso cuando usaba mi amor contra mí. Admití las noches que había permanecido despierta, preguntándome si le había fallado, si mi aguante de alguna manera lo había alejado. Marta escuchó, su mano descansando sobre la mía, su mirada firme como la marea. Habló entonces, sus palabras suaves pero firmes. No le fallaste, Ana, dijo. Le diste una vida, una madre, más de lo que la mayoría se atrevería. Él eligió romper ese vínculo, no tú. Estás definida por este momento, por la mujer que se levantó de las cenizas. Sus palabras se tejieron a través de mí, remendando los bordes deshilachados de mi corazón. Asentí, mi garganta apretada, y saqué la aguja dorada de mi bolsillo. La sostuve en alto, sus flores brillando en el crepúsculo. Mi madre lo sabía, dije. Sabía que necesitaría esto, un recordatorio para brillar. Los ojos de Marta se arrugaron con una sonrisa. Estás brillando ahora, dijo. Mira este lugar, estos niños, esta vida que has construido. Eres suficiente, Ana, más que suficiente. Nos sentamos en silencio, el susurro del mar envolviéndonos, y por primera vez me sentí completa.
no sanada, pero entera, como si las piezas de mí desgarradas por la traición de Javier hubieran encontrado su lugar. Llegaron noticias más tarde a través de un aldeano que lo había visto en línea. Javier vivía en las calles, lejos de la ciudad, su ropa andrajosa, sus manos aferrando una chaqueta que le había cosido hace mucho tiempo. Parecía deshilachada pero intacta. Un video lo mostraba junto a un bordillo, sus ojos huecos, murmurando para sí mismo mientras los transeúntes desviaban sus miradas. La imagen no despertó alegría ni ira, solo un dolor tenue, como el recuerdo de un moretón. Se había convertido en una sombra, deshecho por sus propias mentiras, atrapado en una jaula de su propia creación. No le deseaba sufrimiento, pero ya no llevaba su peso. Él era sus elecciones, y yo era las mías. Regresé a mi taller, la risa de los niños saludándome al entrar. Prendí un nuevo patrón a la tela, mis manos firmes, la aguja dorada brillando mientras trabajaba. La brisa del mar llevaba el aroma de sal y libertad, y lo respiré profundamente. Le había dado a Javier mi corazón, mis años, mi todo, y él me había dado lecciones a cambio. No me arrepentía de haberlo adoptado, ni por un segundo, pero lamentaba las décadas que había pasado creyendo que el amor significaba borrarme a mí misma, aguantar para mantener unida a una familia que no me valoraba. Esa era la verdad más difícil, la que me remodeló. La bondad era sagrada, pero tenía que incluirme a mí también. Me senté junto a la orilla una última vez antes de que Marta se fuera, dibujando un nuevo diseño de vestido en el crepúsculo. La aguja dorada descansaba a mi lado, sus flores afiladas contra el metal. Pensé en mi madre, en los niños de mi taller, en la vida que había tejido de los hilos de la pérdida. Era Ana, no solo una madre, no solo una costurera, sino una mujer que había aprendido a brillar. Las olas rodaban, interminables e inquebrantables, y supe que pertenecía aquí, a mí misma, a este momento, al futuro que había creado con mis propias manos.